La normativa, que básicamente lo que hace la normativa es copiar la normativa europea, y está todo el mundo un poco nervioso por el tema este de UGR y cómo, digamos, el UGR no me da y no puedo verificar y todo el proyecto se va al tacho y tengo que poner otro tipo de diseño, etcétera, etcétera. Les adelanto que no es así, que hay cosas específicas del UGR que básicamente se mide en un solo lugar, se debe verificar, lo vamos a ver. Y lo que vamos a hacer es, primero, entender qué es el UGR, cómo se calcula, para luego ir a la norma y ver qué dice específicamente la norma al respecto. Y van a ver que entendiendo de dónde viene UGR y cómo se calcula y dónde se calcula y qué sirve y qué son las tablas UGR y un montón de cosas, van a ver que la norma en realidad les da flexibilidad. Parece que no, pero les da cierta flexibilidad. Así que la buena noticia es, no friqueen, porque básicamente lo que están haciendo hoy, supongo que verificará, en algunos pocos casos no. Bueno, voy a compartir la pantalla. Avísenme cuando estén viendo. Van a dejar de ver mi cara porque estoy con el iPad. Yo voy a dibujar mucho en esta presentación, entonces necesitaba el lápiz. Pero creo que es bueno que no vean mi cara. Avísenme cuando estén viendo la presentación. ¿Están viendo la? Perfecto. Bueno, esta presentación es bastante técnica y como vamos a ver una normativa, lamentablemente tiene mucho texto y vamos a tener que leer un montón. Yo trato de hacer las presentaciones más dinámicas y a mí me gusta usar imágenes y me gusta hablar de arquitectura y me gusta hablar de luz, no tanto de textos y de números, pero lamentablemente vamos a tener que verlo para entenderlo. Yo voy a ir haciendo pausas a medida que vayamos avanzando, porque algunos conceptos son un poco, entre comillas, densos, que yo trato de explicarlos de una forma más ligera, así que voy a poner pausa y si algo no se entendió, vamos de vuelta y lo explicamos de vuelta. No me molesta que me interrumpan, en el peor de los casos diré, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, así que si alguno tiene una pregunta, active el micrófono y vamos para adelante. Esto yo quiero que sea más que un lecture, quiero que sea una conversación dinámica en la medida de lo posible. Este señor claramente está sufriendo deslumbramiento y básicamente lo que genera el deslumbramiento es dolor de cabeza, malestar, me impide realizar la actividad que yo quiero hacer, etcétera, etcétera. UGR lo que intenta hacer es medir el nivel de deslumbramiento. Para eso tenemos que definir qué es el deslumbramiento. Y básicamente hay dos definiciones, la americana y la europea. La IESNA dice que el deslumbramiento es la sensación, y remarco esa palabra, que se produce debido a luminancias en nuestro campo visual que son suficientemente mayores a la luminancia que nuestro ojo pueda adaptarse, causando molestias, disconformidad o pérdida en la performance visual o visibilidad. ¿Por qué resalto esta palabra sensación? Porque una sensación es algo individual. Lo que yo siento no es exactamente lo mismo de lo que otra persona siente. Por otro lado, habla de la adaptación del ojo, y eso es muy importante, porque la adaptación del ojo hay que tenerlo en cuenta. Cómo se adapta el ojo al tiempo, a las superficies, a la cantidad de luz. No todos tenemos, ustedes saben, entienden que la visión tiene mucho de psicología y mucho de fisiología. O sea, no todos tenemos las mismas cantidades de receptores en el ojo, o sea, no todos tenemos el mismo sistema visual y no todos tenemos el mismo background. O sea, la psicología también juega un rol importante. Entonces, las sensaciones van a ser distintas para una persona que para otra. Sin ir más lejos, mi compañera que se sienta al lado mío en mi oficina es fotosensible, realmente fotosensible. Y a ella le deslumbra absolutamente todo. Y si le preguntas, tiene esa sensación, le deslumbra. Y a mí, no. Entonces, es muy, muy difícil tratar de poner un número a una sensación. Bueno, la CIE aporta otra definición. Dice, el deslumbramiento es una condición visual
en donde hay una disconformidad o reducción en nuestra habilidad de ver detalles u objetos, causado por una distribución o rango de luminancias inadecuadas o contrastes demasiado extremos. Bueno, básicamente hay dos tipos de deslumbramiento. El disability glare, que es el reflejo en alguna pantalla, por ejemplo, y básicamente hay que tratar de evitarlo lo máximo posible porque esto me impide realizar la actividad. Y después está el discomfort glare, que básicamente se le llama deslumbramiento psicológico y es relativo. En yo puedo realizar la actividad, pero hay algo que está causando una luminancia muy alta en el entorno que causa alguna molestia. Por ejemplo, bueno, la luz de alumbrado público. Bien, yo puedo transitar, no hay problema, pero no estoy confortable. Los métodos para medir deslumbramiento hablan sobre este tipo de deslumbramiento, no este. Este hay que tenerlo en cuenta al momento de diseñar y hay que evitar los deslumbramientos de este tipo. Pero el UGR se focaliza en este tipo de deslumbramiento. Bueno, vamos. ¿Qué es el UGR? Bueno, antes de hablar de UGR hay que hablar de qué se hacía antes. Antes de que nazca UGR, cada país tenía su forma de medir el deslumbramiento y tenía sus estándares. Y bueno, había algo, Douglas Signo se debe acordar, que se llama el método Zollner, que había unas curvas que eran en base al artefacto, de cómo salía la luz del artefacto, entonces decía si, bueno, iba a deslumbrar o no. En 1995, y remarco este año, la Unión Europea, o la CIE, se pone digamos, de acuerdo y crea UGR, que significa Unified Glare Rating. Bien, ¿por qué remarco 1995? Porque traten de situarse en esa época y traten de situarse en cómo se hacía el diseño de iluminación de oficinas en esa época. Básicamente, era una grilla de luminarias de tubos fluorescentes, T8. Bien. Entonces, traten de entender ese concepto porque tiene que ver mucho cómo se desarrolla UGR. Ahora, ¿qué hace el UGR? El UGR intenta medir el deslumbramiento por disconformidad. Intenta describir una percepción subjetiva en valores cuantificables. Vuelvo a decir esto. Intenta describir una percepción subjetiva en valores cuantificables. Esto es extremadamente difícil de hacer. Porque para lo que una persona deslumbra, para otra persona no. Entonces, ¿cómo hago yo para cuantificar esto? Es realmente muy difícil lo que quiere hacer. Bueno, entonces lo que hace, básicamente, evalúa el potencial deslumbramiento de todas las luminarias dentro de nuestro campo visual. Acá lo vamos a ver. O sea, una persona sentada acá se evalúa el potencial de deslumbramiento de cada una de estas luminarias. ¿Y qué tiene en cuenta? Tiene en cuenta una serie de factores importantes. Uno, la luminancia de la luminaria. Básicamente, qué percepción de brillantez veo en la luminaria. El tamaño de la luminaria. Eso tiene que ver con el ángulo sólido, ahora lo vamos a ver. La posición de la luminaria en relación con el campo visual, o sea, dónde está esta luminaria con respecto a mi punto de vista. Y pero muy importante, la luminancia del entorno. La luminancia del entorno. Bien. ¿Por qué es importante la luminancia del entorno? Y acá voy a apagar la cámara para que, voy a volver al Zoom para que me vean. Detener video. No. Iniciar video. ¿Me están viendo la cara? ¿Ahora? No, iniciar video, a ver. ¿Me están viendo la cara ahora? Ahí sí. Sí, me ven la. Bueno, imagínense Ahora que sí. estamos en plena luz del día, ¿no? Afuera en el día, en un lugar abierto. Yo vengo con una linterna y te alumbro el ojo. Bien. La luminancia de la luminaria es una. El tamaño de la luminaria es una. Bien. Pero no me deslumbra para nada. Vengo a la noche cerrada y te ilumino con la misma linterna. Luminancia de la luminaria es la misma. Tamaño de la luminaria es la misma.
Posición de la luminaria con respecto a mi campo visual es la misma. ¿Qué cambió? Cambió la luminancia del entorno. Y es sumamente importante cuando hablamos del deslumbramiento, cuánta luz hay alrededor. Y la fórmula o el cálculo lo tiene en cuenta. Vamos de vuelta a compartir. Sí. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí. Bien. Ok. Entonces, los cráneos de la CIE se pusieron de acuerdo y crearon una fórmula que es muy simple. La verdad es que cuando uno ve esta fórmula, agarra y se pone para atrás y dice, ¿qué es esto? Logaritmos, y empieza cosas al cuadrado. Y no se vuelvan locos con esta fórmula, hay softwares que las hacen por ustedes, pero está bueno entender qué es la fórmula y cómo aplica cada una de estas variables. A ver, yo soy ingeniero, me gusta la matemática, pero trato de explicar esto evaluando variable por variable y cómo cada variable afecta el resultado final. Entonces, empecemos. El 8. El 8 es una constante. Entonces, no va a variar el resultado final. Lo único que hace es darle una escala para que vaya de unos números de 10 a 30. Pero nada más que eso, para que sean unos números más amigables, si quieren. Logaritmo. ¿Por qué el logaritmo está acá? Bueno, ustedes bien saben que el ojo trabaja en una escala logarítmica. Nosotros podemos detectar el doble de intensidad de luminancias. Bien. Básicamente no vamos a detectar el doble. O sea, si yo tengo, por ejemplo, está llegando 100 lux, ¿bien? Yo voy a ver una diferencia cuando haya 200 lux. Si hay 150, no voy a notar la diferencia. Hay muchas cosas en el sistema, digamos, natural humano que trabajan en una forma logarítmica. Lo mismo sucede con el oído. La escala de decibeles es una escala logarítmica. Yo siento recién cuando llego al doble de intensidad. Bueno, por eso el logaritmo está acá. Bien, 0,25 constante. Ahora, luminancia del background o del entorno. La luminancia del fondo. Está dividiendo. Está bien que esté dividiendo. A mayor luminancia del entorno, menor UGR. ¿Ok? Y voy acá a hacer una pausita y vamos a dibujar un poquito. A ver si me sale. A ver, ¿cómo puedo hacer yo de vuelta, para aumentar la luminancia del entorno para que el UGR baje? Imagínense, yo claramente soy ingeniero, así que mis dibujos no son los de un arquitecto, les pido por favor piedad, pero imaginémonos que yo tengo una persona trabajando acá con su laptop, ¿bien? Y este es su campo visual. ¿Ok? ¿Cómo puedo hacer yo para aumentar la luminancia del entorno? Y esto, si alguno quiere activar el micrófono, lo puede hacer. ¿Se podría iluminar el plano vertical que está al frente de él? Exactamente. Iluminar lo que está viendo, que es este plano vertical. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para iluminar este plano vertical? Bueno, básicamente, lo que termina viendo el señor es la luminancia que sale de la pared. ¿Ok? Y la luminancia no es otra cosa más que, cambia el color, que la iluminancia con la que llega, o sea, la iluminancia con la que llega, por un factor de reflexión dividido pi. Pi es una constante, no le demos bola, pero ¿cómo puedo yo aumentar la luminancia? Bueno, o aumento la iluminancia, la cantidad de luz que llega, o sea, básicamente pongo una luminaria más potente acá que baña esta pared, o le cambio el factor de reflexión. Esto es reflexión. Y vamos a hacer una cuenta relativamente rápida. Imagínense que están llegando, que la iluminancia que llega es, no sé, 300 lux. ¿Ok? Y el arquitecto decide poner una pared oscura con el factor de reflexión de 0,2. ¿Ok?
Esto me va a dar una luminancia de 0.2, ¿qué sería? 2.600 de 60, olvidémonos de pi, pero de 60 candelas por metro cuadrado. O sea, lo que devuelve a esta pared es esto. Ahora, si yo quiero aumentar esto, lo que tengo que hacer o aumento la iluminancia o aumento el factor de reflexión. Y si quiero, no sé, triplicar esto, tengo que tirarle 900 lux a la pared, que es una locura tirarle 900 lux. La forma más simple y más económica de aumentar la luminancia en un entorno es cambiar el factor de reflexión. Básicamente, pintar la pared de blanco. O bañar la pared con mayor intensidad, pero eso no es económico. Y les voy a dar un ejemplo de esto. Esto es una oficina que hice yo en Australia, en Brisbane, y lo que se hizo acá fue bañar las paredes y acentuar los escritorios. Entonces, la persona que está sentada acá mirando la pared del fondo, un fondo claro, estaba perfecto. No se quejaba, le encantaba. Ahora fíjense esto, si mirás para el otro lado, allá en el fondo hay un espacio medio negro, que hay una oficina que les muestro que tenía unas cortinas que se movían. Cuando las cortinas se movían, quiero ver dónde está la parte, que son estas cortinas de acá. Bien. Las personas que están sentadas en la oficina mirando hacia la cortina sentían malestar. Y uno dice, pero es el mismo sistema, o sea, estoy iluminando con lo mismo. ¿Qué era lo único que cambiaba? De vuelta, el entorno. Lo que terminaron haciendo en este espacio fue que la cortina, le pusieron una doble cortina, una cortina blanca para mejorar el deslumbramiento o el dormimiento. Sí, la luminancia del entorno de los que estaban sentados mirando hacia allá. Ok, me tomé bastante tiempo la luminancia del entorno porque realmente es clave, es clave. Es más importante la luminancia del entorno que la luminancia de las luminarias. Sigamos con la fórmula. Se multiplica este número por la sumatoria de las luminancias de la luminaria al cuadrado por el ángulo sólido. El ángulo sólido es, que no me deje ir para atrás, el ángulo sólido, básicamente acá digo otra presentación, no lo pude borrar esto, pero es básicamente en esta área de Anos lo que está viendo este señor en 3D. O sea, es básicamente la parte de la luminaria que termina viendo el ángulo sólido. Y después, divido este factor que se llama el Good Index. Y el Good Index, y ahora vuelvo a Zoom porque necesito que me vean. ¿Me están viendo en la cámara? No. ¿No todavía? Sí, te vemos en la cámara. Sí, La cámara me ve. Bien. ¿Qué es el Good Index? El Good Index es un ensayo que se hizo en los 60, 70, que lo que hacía era invitar a gente a pasar a una semiesfera traslúcida, y lo que hacían era prender unas lámparas atrás de esa esfera, cambiando la posición donde estaban esas lámparas. Y les consultaban, che, ¿esto te molesta? ¿Esto no te molesta? Entonces, dentro de mi campo visual, yo tenía que estar mirando hacia el centro, o sea, hacia adelante, y en esta semiesfera iban prendiendo lámparas. Entonces les consultaban si sentían alguna molestia o no. La intensidad de la lámpara siempre era la misma. Entonces, a partir de la posición de la lámpara, podían distinguir si era molesta o no. Ahora, ¿qué pasó? Y esto es algo que nadie dice. Los resultados de ese Good Index daban muy dispares. O sea, los valores eran totalmente dispares. Se hizo un promedio, pero básicamente de vuelta con el tema de la sensación. Lo que a uno, la luz acá, no le molestaba para nada, a otro le molestaba un montón. Pero bueno, se lo tomó y se lo puso en la fórmula. ¿Ok? Pausa. ¿Alguien no entendió algo de esto? Lo vuelvo a explicar, no hay problema.
Yo tengo una duda. Sí, ¿El ángulo sólido de la luminaria, eso sí. se calcula por el software o es algo que uno también puede calcular de manera manual? ¿O es para explicar cómo se saca? Lo, po- lo Sí, podrías, lo podrías calcular de forma manual, que es sí. básicamente, o sea, en 3D es básico. No, no puedo borrar acá porque este ya lo tenía de antes, voy a tratar de borrar, pero el anterior lo tenía de antes. Pero básicamente, si tomás esto, es el tamaño de la luminaria proyectada en 3D. Es qué parte de la luminaria vos terminás viendo. No es lo mismo ver la luminaria si te pones abajo de la luminaria mirando hacia arriba que mirándole con una perspectiva de, no sé, que estás a 45 grados. Y todo esto es en 3D, no en 2D. Mm. No es lo mismo el tamaño de la luminaria, si tenés una luminaria cuadrada que una luminaria lineal. Todo eso lo tiene en cuenta el ángulo sólido. Creo que hay un dibujito, yo no soy muy bueno dibujando, pero creo que estaba por acá, el dibujito del ángulo sólido. Espérenme un segundo. Bueno, acá está. Sí. El ángulo sólido es acá la W, no me acuerdo ya no me acuerdo qué letra era. Pero acá se entiende un W poquito omega, más. sí. Es Omega. W omega. Gracias, Douglas. Acá un Es porque es dibujito un mejor que ángulo el mío. espacial. No, creo que es importante diferenciar ahí que el ángulo sólido es un ángulo en el espacio, no es un Ujú. ángulo plano que se mide en grados. Este se mide en esteroradianes. Esteroirradianes. Pero ahí solo para Exactamente. entender la relación que tiene con esta Exacto. fórmula, es mientras más Mm. grande, más superficie tiene la luminaria, va a influir más este ángulo sólido Perfecto. en la fórmula. Exactamente. Sí, Exactamente. sí. Fíjate acá, en esta misma, que si yo lo estoy viendo así, el ángulo sólido tiene este tamaño. Ahora, si lo estoy viendo desde abajo, fíjate que el ángulo sólido es más grande si el observador está acá. Entonces, digamos, el tamaño de la luminaria importa y el tamaño de la luminaria termina siendo representado por este ángulo sólido. Martiniano, Sí, perdón. Mira, sí, te escucho. tal como tienes dibujado, si vuelvo a poner lo que pusiste dibujado, es importante. Sí, Porque esta es una de las cosas más importantes de entender. Cuando yo miro en forma directa, como está el ángulo abierto de toda la luminaria, la superficie que yo veo es la superficie real de la luminaria. En cambio, cuando yo estoy en la posición de la izquierda, sí, lo que yo acá. veo, lo que yo veo es la superficie aparente de la luminaria, que es la superficie real proyectada en la dirección que se observa. ¿Qué es lo que responde a luminancia? La luminancia es la intensidad dividido por la superficie aparente. Porque no siempre estoy viendo la superficie real igual a la aparente. Correcto. Entonces, fíjense que si bien está siempre la misma luminaria, la superficie aparente de cada una es distinta. ¿Por qué? Porque va cambiando de posición con respecto a donde yo estoy. Y eso es lo que tiene en cuenta con este ángulo sólido. Exactamente. Ok, ¿seguimos? Sí, no sé, Bueno. a lo mejor alguien tenía... Ah, ¿alguna otra duda o continúo? Démosle. Bueno, sí, sigo. Bueno, el resultado en teoría debería dar números entre 10 y 30, donde 10 se dice que no hay deslumbramiento y 30 hay un montón de deslumbramiento. ¿Qué pasa? De vuelta, como esto es en una escala logarítmica, se pone escalas de cambios de 13, 16, 19 para tener unos valores. ¿Bien? Supuestamente uno debería notar una diferencia en un espacio con un GR22 en comparación con uno de 19. Después, esto es muy, muy importante.
una instalación no puede ser especificada para un valor exacto de UGR, sino para más bien un UGR 19, 22, 25 en este tipo de escala, frecuentemente llamado UGR-L, que es por límite. Esto es clave porque la norma aplica esto, UGR límite. Y ahora también dos cosas fundamentales. El UGR es una evaluación de sistema de luminarias más recinto, ¿ok? No es de una luminaria. El UGR de una luminaria no existe. Es mentira cuando te dicen el UGR de la luminaria es tal. Es de una luminaria más un recinto, porque tiene en cuenta la posición del observador, tiene en cuenta la posición de las luminarias, tiene en cuenta la luminancia del entorno. Entonces, no puede ser el UGR de una luminaria. Y otra cosa muy importante, el método UGR es estadístico. Que a vos te dé un UGR 19 no significa que no haya deslumbramiento. Significa que al 66% de las personas no deberían notar deslumbramiento por disconformidad. Hay un 33% que les va a parecer que deslumbra. Bien, no es absoluto, es estadístico. Muy, muy importante, porque ustedes pueden ser el día de mañana que tengan quejas de que, deslumbra, y ustedes hicieron la cuenta y todo, no deslumbra. Y sí, para esa persona deslumbra. Y para otra persona, yo he estado en espacios que el cálculo me daba UGR 26 y no me deslumbraba para nada. Bueno, vamos a hablar de las tablas UGR. Para facilitar la vida de las fórmulas, se crearon las tablas UGR. Hola Claudia, ¿cómo está ahí? Muy bien, Claudia. Por favor, Bueno. apaguen su micrófono. ¿Qué son las tablas UGR? Básicamente lo que hacen es darte los valores de la fórmula representado en formato de tabla. Y lo primero y principal es que de dónde o dónde se calculan. Bien. Las tablas están calculadas para 2 observadores a nivel de ojo en el centro de cada pared. O sea, en este punto de acá y en este punto de acá. O sea, un observador mirando para allá, y supongamos que, a ver si me tengo ahí. Y yo tengo mis luminarias acá. Bien, mira para allá. En 4H y no sé, esto ponerle 2H. Vamos, está al revés, sería 4H2. Sería el UGR de una persona puesta en este punto de 4H y 2H sería 24.2. Bien. Después, importante también. Estas tablas tienen me sale en inglés, porque de esta presentación en inglés varias veces, asumen que usás en formato de grilla, o sea, formato de grilla es lo que estoy dibujando acá, bien. Número 1, formato de grilla. Número 2, es siempre la misma luminaria. Número 3, tenés estos factores de reflectancia. Cielo raso 70, pared 50, piso 20. Si tenés esas y un espacio rectangular. Si tenés esas condiciones, podés aplicar las tablas. Entonces, usando esa luminaria en ese formato de grilla, con esas reflectancias y en ese espacio, el UGR te da, en este caso, 24.2 de esta luminaria. Vamos a explicar un poquito más. Cuando uno habla del UGR de la luminaria, en realidad lo que está diciendo es que en un espacio de 4H por 8H, con estas reflectancias y en formato de grilla, el UGR te va a dar 23.8. Pero no es de la luminaria, es del espacio con esa luminaria en esa grilla, con esas reflectancias y en esa disposición. Y ahora voy a explicar un poquito más, y esto es sumamente importante.
A ver, imagínense, voy a tratar de cambiar el color. Imagínense que yo tengo, este es el rectángulo, en planta, y yo tengo una grilla de luminarias así, ¿ok? Y voy a dibujar en corte. Yo tengo una luminaria, otra luminaria, otra luminaria. Y yo tengo acá mi escritorio de trabajo con la persona trabajando acá. Bueno, ¿qué es H? H es, y imagínense que la altura de cielo raso de esto es 2.7 y el plano de trabajo está a 0.7 metros. H es la distancia de la luminaria al plano de trabajo. En este caso, H, ¿cuánto vendría a ser? Si tengo un cielo raso de 2.7 y un plano de trabajo de 0.7. ¿Alguno se anima? 2 metros. 2 metros, perfecto. Bien. Ahora, esta tabla y este cálculo se hace con un SHR, que se denomina Space Height Ratio, de 0.25. ¿Qué es el Space Height Ratio? Básicamente es el spacing dividido el H, height. Es 0.25. Ahora, el H, este H viene acá, ¿ok? Entonces me queda que el spacing, si paso multiplicando 0.25 por H, que H, recuerden que es 2 metros, ustedes me dijeron, ¿cuánto vendría a ser el spacing? ¿Alguno se anima? 0.25 por 2 metros. 0.5. 0.5 metros. O sea, esto está calculado con un spacing de 0.5 metros. ¿Qué significa esto? Que el spacing es esto y el spacing es esto. O sea, vos armaste una grilla de 0.5 metros por 0.5 metros. O sea, medio metro estamos hablando, ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron eso? Nunca. Nunca Para en la vida, dimensiones. nunca en la vida hicieron una grilla de... Si lo hicieron, deberían sacar el título, disculpen, pero nadie hace esto. Pero la fórmula, o las tablas, no la fórmula, las tablas están hechas de esa forma. De vuelta, Maximiliano, sí, disculpa una pregunta. Incluso para la sala que ahí dice que tendría medidas entonces de 8 por 16 metros. ¿sí? Ok. Ahora les muestro otra cosa. Los de UK, la gente del Reino Unido, se dio cuenta que esto era una estupidez. Nadie va a hacer esto. Entonces lo que dijeron, no, calculémonos con un SHR de 1. Si el SHR es 1, te da que el spacing es 2 metros. Algo más lógico y normal. O sea, una grilla de 2 metros por 2 metros es algo más lógico. Bueno, fíjense cómo cambia la tabla si aplico un SHR de 1. En la misma luminaria, el mismo recinto, las mismas superficies, me dan resultados negativos de UGR. ¿Qué significa que sean resultados negativos de UGR? Excelente pregunta. Vamos a la fórmula. Significa que esto, número, es mayor que este. El logaritmo de números de 0 a 1 da negativo. Lo que significa que la luminancia del entorno es mayor que a la suma de las luminancias. Ergo, no hay deslumbramiento. Vamos de vuelta al ejemplo de la linterna en plena luz del día. ¿Ven lo importante que es esto? Bueno,
¿Eso fue porque se distanciaron las luminarias y se empezó a iluminar el perímetro? Más que nada es por esto. Porque vos tenés sumatoria de muchas luminancias y tu ángulo sólido, en realidad está dado por esto. Entonces Pero ahí no sabemos la tenés, forma de las luminarias. en ese caso, no, pero está calculado. La luminancia contra el ángulo sólido está calculado en los valores que te da la tabla. O sea, básicamente metieron esta fórmula y en cada posición hicieron el cálculo y te dan los valores. Lo que sucede es que la luminancia de cada una, al no estar a cada medio metro, sino la tenés cada 2 metros, son menores y la luminancia del entorno pasa a ser más grande que eso. Por eso da negativo. El Reino Unido adopta el método tabular con SHR1. Bien, vamos a empezar a adentrarnos un poco en las normas. La norma nueva chilena adopta la norma europea. ¿Qué dice la norma europea al respecto de UGR? Esta está en alemán, pero está traducido. Dice que para clasificar el UGR uno tiene que hacer el método tabular. ¿Bien? Y si no puede usar el método tabular, tiene que utilizar el cálculo por computadora. Pensemos en el método tabular. El método tabular, el recinto tiene que ser rectangular. Si no tenés un recinto rectangular, no sirve. Número 2, tenés que tener siempre la misma luminaria. Si no tenés la misma luminaria, no sirve. Número 3, tenés que tener ciertas reflectancias. Si no tenés esas reflectancias, no sirve. Realmente, el método tabular no lo puedes utilizar nunca. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron una oficina que tenga una sola luminaria que solo sea una grilla? En el momento que vos pones un pendular, se te acaba el método tabular. Bueno, y ahora viene lo más importante y que a ustedes les va a servir un montón. Dice, si no podés usar el método tabular, que básicamente no lo podés usar nunca, o casi nunca, tenés que ir al cálculo. Y dice, en el cálculo, vos podés hacer el cálculo en las posiciones que a vos se te cante. ¿Bien? Lo podés hacer. El tema es que no hay un UGR límite en esos puntos. No hay, o sea, lo traduzco del inglés. Sin embargo, no hay suficientes estudios para confirmar cuáles son los límites a aplicar. O sea, vos calculás en un escritorio, te da UGR 23, no importa. ¿Dónde es el UGR límite? ¿Dónde se aplica? En estos puntos. Acá y acá. Nada más. Es en el único lugar donde se puede calcular. Y en una sala de reunión chica, la verdad que no tiene sentido. Sigamos. Bueno, estas son normas australianas. No se preocupen, podemos verlas, pero esto lo voy a explicar en un segundo. Martín, pero fíjense ¿yo te puedo esto. hacer una pregunta? Sí, ¿Perdona? por supuesto. Sí, voy Que para atrás. Dime. Lo que estabas mencionando del UGR límite, entonces de esos 2 puntos de Sí. de ambas caras de muro, también sería para ese tipo de proporciones de salas donde tendríamos 4H y 8H. No, ahí con el cálculo, la sala que tengas, lo podés calcular. Sin importar la geometría ni Sin la importar, forma. puede ser una geometría redonda, bueno, si tenés todo circular, Okay. tenés que, bueno, cualquier punto es medio igual, pero siempre contra la pared, viendo a todas las luminarias. Porque está pensado, la idea es que tengas todas las luminarias dentro del campo visual. Perfecto. Acá hay justo un dibujito. Básicamente está pensado de esta forma. O sea, yo estoy una persona contra una pared viendo el resto del recinto. Super. Eso se lo toma como el peor caso posible.
Muchas gracias. Quiero mostrarles una cosa. Esta es una oficina, ¿no? Un ejemplo práctico. Fíjense, el UGR se puede calcular en cualquier lado. Es más, Dialux Evo te permite hacer una grilla de UGRs y te dice para cada posición, para cada posición en 360 grados, o sea, la línea del tipo que está mirando, qué UGR va a tener. No sirve de nada. Fíjense esto. En la posición 3 y 4. O sea, posición 3 y 4 son acá, son estas dos. La posición 3 me da, cuando el Dialux te da barra, significa que es menor que 10 o es negativo. Entonces, como que no va a haber deslumbramiento. La posición 4 da 26. O sea, yo me muevo 30 centímetros y paso de no tener deslumbramiento a el infierno mismo. O sea, no puede ser. Hay algo raro. Acá, en el único punto válido donde se tiene que medir UGR es en el punto 1. De vuelta, ustedes lo pueden calcular donde quieran. ¿Dónde se aplica el UGR límite? Es en el punto 1. Clave eso. Esto lo voy a explicar después. Bueno, ok. Bien. Voy a hacer una pausa. ¿Hay alguna consulta? Porque ahora vamos a ir a ver la norma que tienen ustedes y qué es lo que dice. ¿Puedo hacer yo una pregunta? Sí. Cuando tú mostraste el gráfico anterior, el observador 1 y el observador 2 estaban en recintos bastante cuadrados, digamos, en el fondo. Sí. Pero el ejemplo que vemos en pantalla, ahí el observador 1, que sería el observador que nosotros deberíamos considerar, Sí. ¿cómo definimos su posición? Porque ahí yo a lo mejor lo hubiera puesto en el centro del espacio mayor. En el fondo, ahí vuelve a ser arbitraria un poco su posición. Correcto. Vos tenés que definir la peor posición, entre comillas, y no es la que te da el cálculo, sino la peor posición es desde dónde yo observo todas las luminarias. ¿Bien? ¿Qué posición todas las luminarias, o la mayor cantidad de luminarias entran dentro de mi campo visual? Esa es la peor posición. Por ejemplo, en este caso en concreto, esto es una línea de bañadores de pared que están iluminando esta pared. Si yo ponía el cálculo acá, mirando hacia allá, esto, obviamente, una persona acá va a estar deslumbrada. ¿Por qué? Porque le estoy tirando luz al ojo directamente. Y entonces, el cálculo se hizo acá. Pero eso es a criterio de ustedes, obviamente, manejando la lógica correspondiente. Lo voy a mostrar. Gracias. Bueno, este es el estándar australiano, pero toma en la norma europea. Dice, the worst case clear position are shown in figure 8.5 and that they only occur only in en los distintos planos. Entonces siempre asume que es la posición de una persona que ve todas las luminarias dentro del campo visual. Eso se asume como el peor escenario. Perdón, ya estaba acá. Voy a mostrarles ahora a la norma. Dijimos la norma. La norma la tengo en el PDF. Acá. Bueno, vamos a hablar un poco de la norma. Está basada en la norma europea. Básicamente es un copy-paste de la norma europea. Y yo resalté un par de cosas. Voy a pasar rápido porque hay un montón de cosas que habla de circuitos, etcétera, etcétera. Y a ver las cosas que remarqué. Bueno, a ver, los parámetros mínimos de cálculo que se tienen que obtener para cada zona son, bueno, valor de eficiencia, eso es fácil, la iluminancia media mantenida en el plano de trabajo, el índice, el UGR para el observador, y el índice de rendimiento de colores, RA. Bueno, acá hay algo que suena rarísimo. El RA de una zona yo nunca lo escuché en mi vida. Digamos, el RA, que es el CRI, es de una fuente de luz, no de una zona.
Bien. Si vos usás diferentes luminarias con diferentes CRIs, tampoco es que se puede calcular el CRI de una zona, es el CRI de la luminaria. O sea, si de repente vos tenés unas luminarias con CRI 90 y usás otras de luminarias CRI 80, no significa que el CRI de 85. Eso lo podemos dejar para otra charla sobre cómo se calcula el CRI, etcétera, etcétera. Bueno, esas son cosas que ustedes, son parámetros mínimos de cálculo que tendrían que hacer para cada zona. Vamos a hablar. Bien, importante. UGR límite, umbral, ¿ok? Y uniformidad. Acá te da las tablas, y no se queden solo con las tablas, porque uno agarra y dice, ah, bueno, UGR límite tanto, uniformidad tanto. Hay que ver más allá qué otras cosas dice la norma. Del umbral, del límite umbral. Y vamos a, te da para cada espacio distintas, los niveles que tenés que llegar, la uniformidad del UGR, hay un montón de espacios. Oficinas, que es donde mayormente va a aplicar esto, ¿ok? Te da, por ejemplo, 500 lux de media, UGR límite de 19 con una uniformidad de 0.6 y un CRI de 80. Esos son los parámetros que te da la tabla. Vamos a seguir viendo la norma. Esperen. Ahí ahora viene lo importante. Acá está el jugo. ¿Ok? Tarea visual. Elementos visuales del trabajo que se está haciendo. Área de tarea. Área parcial en el puesto de trabajo en que la tarea visual es llevada a cabo. Esto lo tienen que definir ustedes. ¿Qué es el área de tarea? ¿Es todo el escritorio? ¿Es donde está la computadora y el teclado? ¿Qué es lo que está viendo la persona que trabaja? Lo mismo con el área circundante inmediata. Si yo tomo área de tarea, todo el escritorio, el área circundante pasa a ser los pasillos. Y vamos a ejemplos para que lo vean. Creo que es por acá. Acá. Bien. Esta es la página web de ARCO. ¿Qué vale el área de tarea? Y en 1970 la tarea se realizaba en todo el escritorio, era básicamente una tarea en el plano horizontal. Bien, entonces yo necesitaba esto. Después, en los 90, llegaron los monitores y las CPUs y pasó a ser una tarea mixta, parte en el plano vertical y parte en el plano horizontal. Hoy, la verdad, que los escritorios son más pequeños. Y la tarea propiamente dicha pasa a ser ahí. Es donde está la computadora y donde yo anoto algo, pero no es todo el escritorio. Entonces yo puedo tener un diseño de iluminación que me dé más iluminancias ahí donde está la tarea y menos iluminancias al costado. No necesito tener todo el escritorio con lo mínimo que me pide, creo que son 500 lux, y una uniformidad de 0.6. No, yo necesito 500 lux y 0.6 en esta área. Y acá es donde ustedes se tienen que hacer fuertes y junto con el arquitecto y junto con el propietario de la oficina, decir, esta es el área de trabajo. Porque el día de mañana, ustedes van a pelear contra unos burócratas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que les aprueban o no. Y decir, escúchame, el área de trabajo no es todo el escritorio, el área de trabajo es esta de acá. Y acá yo cumplo. Y esto también te beneficia con eficiencia energética, porque yo puedo darle 500 lux ahí y en el resto del escritorio le puedo dar 300 lux. No necesito 500 lux en todo el escritorio. Entonces yo puedo tener un sistema de iluminación que me genere 300 lux a nivel general y poner una task light, por ejemplo, que me dé mayor intensidad donde está la tarea. Y siguiendo con eso, pensemos en el campo visual de una persona que está trabajando. ¿Qué hago yo? Esto es el campo visual, digamos. Entonces yo le tengo que dar más luz en el centro y iluminar el background. Pero el background pasa a ser las paredes. Si yo no ilumino las paredes, tengo el efecto cueva.
Es importante iluminar ¿Puedo las hacer una paredes. Sí, pregunta? Entonces, ¿no sí. será necesario que en la norma, más que el UGR específico, hubiera una tabla de relaciones de luminancias entre los distintos planos del recinto para Hay distintas una tabla tareas? de... Es que sí, ahora vamos a ver un poquito más, hay unas consideraciones en cuanto a reflectancias. Luminancias generalmente no, todas las normas no están redactadas en forma de luminancias que deberían, en mi caso, porque lo que yo creo, porque es lo que terminamos viendo, sino en iluminancias. El tema es que hay que considerar el factor de reflexión. Ahora vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que dice con respecto a eso y cuáles son las reflectancias que sugieren para lo distintos. Pero sí, claramente hay que tener en cuenta, y por ejemplo, WELL, que es una certificación que se usa mucho en Australia, se usaba mucho, te daba diciendo, miren, lo que uno termina viendo es el campo visual que está conformado por mayoritariamente paredes, luego es el techo y luego son los planos horizontales. Y necesitamos superficies claras y mates. Y te daba ciertos valores para las paredes, ciertos valores para los pisos, ciertos valores para los escritorios. Acá también hay algo, lo vamos a ver en un minuto. Área circundante Gracias. inmediata. Bando con un ancha al menos medio metro que rodea el área de tarea del campo visual. Y vuelvo a esto. Si yo defino que, ¿dónde estaba? Si yo defino que toda la tarea se realiza en todo el escritorio, el área circundante es medio metro alrededor de todo eso. Entonces yo empiezo a iluminar el piso. Eso, desde el punto de vista de eficiencia energética, es pésimo. Porque yo estoy tirando luz a donde no se realiza la actividad. En cambio, si yo defino el área de tarea como esto, bueno, el área circundante pasa a ser el resto del escritorio. Bueno, ambiente luminoso. Acá, bien. Bueno, para la buena práctica de iluminación, además de la iluminancia requerida, necesidades cualitativas, clave, confort visual, prestaciones visuales y seguridad. Bueno, esto habla un poquito de lo que veníamos hablando de la distribución de luminancias, de alumbramiento, etcétera, etcétera. Bien, esto era lo que decía de las reflectancias. Fíjense que la norma te dice, los márgenes de reflectancias útiles para las principales superficies interiores son techo de 0,6 a 0,9, pared de 0,3 a 0,8. Te da las reflectancias a utilizar. Entonces, si el día de mañana el muchacho de la superintendencia no les quiere aprobar porque no, en todo el escritorio no hay 500 lux y la pared es negra, no tiene sentido esto. Es más importante esto que haya 500 lux en el plano de trabajo, en el plano horizontal de trabajo. Esto generalmente lo definen los arquitectos. Ustedes como diseñadores de iluminación tienen que hacer mucho hincapié, si quieren un ambiente luminoso, en que las superficies sean luminosas y mate, que creo que lo dice la norma también. Bien, importante. Iluminancias recomendadas en el área de tarea. Los valores dados en el anexo 10.1 son iluminancias mantenidas en el área de tarea. Ahora, en condiciones normales de iluminación se requieren aproximadamente 20 lux para discernir características humanas. Eso básicamente está diciendo que lo mínimo es 20 lux. Y te da una escala de iluminancias recomendadas. A mí esta escala en lo particular no me gusta, porque de vuelta, el ojo trabaja en forma logarítmica y empieza a percibir el doble de luminancias, ergo iluminancias. Entonces, una escala más real sería 20, 40, 80, 160, 320, 640, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Si yo tengo 750 lux y al lado tengo 1000 lux, no voy a notar la diferencia. No la voy a notar. El ojo no puede discernir eso. Ahora, yo hago una escala de colores falsos en Dialux, y se recontra ve la diferencia. Bueno, pero el ojo no la ve. Bueno, esto es importantísimo. La iluminancia mantenida requerida puede ser disminuida
¿Cuándo? O sea, esto te está diciendo que puedes usar menos de 500 lux. Los detalles de la tarea son de un tamaño inusualmente grande o hay un elevado contraste. O la tarea emprendida es durante un tiempo inusualmente corto. O sea, yo puedo tener un mayor contraste. ¿Cómo logro un mayor contraste? Voy a otro ejemplo. Que creo que... esperen un segundo. No estaba acá. Ay. Denme un segundo que les muestro. Acá está perfecto. Fíjense, esto es la típica solución. Todo tiene la misma cantidad de luz. Bien. Esto hay un diseño de iluminación a propósito, donde se destaca, hay más iluminación en el escritorio y menos iluminación en el entorno. Entonces acá hay un contraste entre lo que hay en el escritorio y por ejemplo, lo que hay en el archivo. Sin embargo, se ilumina el plano vertical del fondo, para que la luminancia del entorno no genere deslumbramiento. Acá hay un contraste entre donde está la tarea y el área inmediata. Entonces, si yo aplico algo así, puedo hacer menos de 500 lux en el área de trabajo, siempre y cuando haya un contraste. No te dice cuánto, hay sin embargo, no debe ser menos de 200 lux. Pero si quiero, puedo usar menos de 500 lux. Bien, áreas circundantes, viene el campo de visión, de revuelta el campo de visión. Si yo apago las paredes, parece una cueva. Bien, las grandes variaciones espaciales en iluminancias alrededor del área de tarea pueden conducir a tensiones y molestias visuales. Campo visual, no el suelo. O sea, yo puedo tener luz en el escritorio y poca luz en el suelo, que no pasa nada. Ahora, si yo tengo luz en el escritorio y en la pared no tengo luz, sí pasa. Y me olvidé de contar algo importante. Vamos al ejemplo donde está. Bueno, acá justamente. Mira, está bueno este ejemplo. Fíjense, la pantalla tiene cierta luminosidad. Bien. Y el ojo siempre se adapta a la mayor luminosidad del campo visual. ¿Qué pasa? Lo que le pasaba al pobre tipo cuando la cortina del fondo se ponía, la luminosidad del fondo era oscura. Entonces el ojo estaba todo el tiempo tratando de adaptar y balancear esas luminosidades, y eso genera estrés, y eso genera dolor de cabeza, molestia. Si vamos a la otra persona, esta persona mirando, tiene la luminancia de la pantalla, pero el fondo tiene luminancia. Entonces no le dolía la cabeza. Por favor, téngalo en cuenta porque es clave, y la norma habla, pero no te da valores de cuánto poner a la pared. Pero te habla del campo visual. Siempre piensa en el campo visual. El campo visual no es el escritorio mirándolo de arriba. Y acá habla de uniformidades en la tarea y los valores, y en áreas circundantes y su uniformidad. Bueno, el área de tarea debe ser iluminada tan uniformemente como sea posible. Sí, está muy bien. De vuelta, el área de tarea. Paso a ser repetitivo, pero es como que intento marcar de que no es todo lo mismo, sino dónde uno realiza la tarea y cuál es el campo visual de la persona realizando la tarea. Sumamente importante. Bueno, esto habla, bueno, fíjense lo incorrecto de la norma. El índice de alumbramiento molesto procedente directamente de las luminarias de una instalación de iluminación interior. En realidad, hay que tener en cuenta el entorno, ¿bien? Y muchas veces este cálculo que se hace, que hicimos, se hace no teniendo en cuenta la luz natural en una oficina. Entonces el número te va a dar peor que la vida real, porque en la vida real tenemos luz natural, salvo la noche, ¿no? Bien. Esto está buenísimo, esto le va a gustar. Nota 1. Las variaciones de UGR dentro de la sala pueden ser determinadas utilizando la fórmula o la tabla para diferentes posiciones del observador. O sea, pueden calcular en cada punto. Pero fíjense esto. Los límites para esta condición están en estudio. O sea,
Podés determinar el UGR en cada posición, pero no podés aplicar un UGRL. Esto confirma lo que les estaba diciendo. ¿Se puede hacer el cálculo en todos los puntos? No sirve de nada, te puede dar 27. ¿Y qué? Porque no hay un límite en el escritorio. ¿Dónde se aplica el límite? En los extremos que les mostré. ¿Se me fueron todos de la presentación o...? No, aquí No, estamos, aquí estamos. atentos. Acá. Bien. O sea, no es que lo digo yo, lo dice la misma norma. Con esto, el UGR en cada punto te está diciendo que no sirve de nada. Te va a dar a vos una idea de cuánto deslumbramiento, pero de vuelta, le mostré el ejemplo donde estábamos en un punto que no tenía deslumbramiento. Me corría 30 centímetros y era el infierno mismo. Bueno. ¿Alguna duda de esto? Creo que es bastante clave. Es muy chiquito el párrafo y tenés tablas y tablas de UGRs y cosas, pero está acá la solución. Bien. Después habla otras cosas importantes que yo puedo determinar la luminancia de la lámpara según o sea, puedo... lo voy a explicar mejor de esta forma. Hay otra forma que está de medir, no es el deslumbramiento o acotar el deslumbramiento ya no tanto del espacio, sino del producto en sí mismo. Para ciertos ángulos de la visual de la luminaria, 55 grados, 65 grados, 75, 85, tenés cierto valor de luminancias. Lo van a ver mejor acá. Esta es la luminaria que veníamos mostrando en las tablas y en los ejemplos, etcétera, etcétera. ¿Qué dice? Que a 55 grados, esta es la norma australiana, después vamos a ver la norma chilena. A 55 grados, la luminancia tiene que ser menor a 6.000 candelas por metro cuadrado. A 65, 3.000, etcétera, etcétera. ¿Dónde puedo sacar esta información? Si yo tengo un archivo IES, lo meto en el Dialux, tabla de luminancias. A 55 grados, 283 candelas por metro cuadrado. Menor que 6.000, cumple. A 65, 152, etcétera, etcétera, cumple con todo. Esta luminaria cumple. Cuando uno tiene, por ejemplo, las típicas, a ver si puedo dibujar, las típicas glare bombs, que son esos con vidrios esmerilados que tiran luz para todos lados, son una cosa media así, la fotometría. Ahí, si uno busca la tabla de luminancias, seguramente no cumpla con esto. Es cuando estamos, imagínense, estamos en este punto, uno está sentado ahí y tiene esos famosos downlights que tiran luz para todos lados. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué vemos deslumbramiento? Porque esto está tirando luz hacia acá, esto está teniendo luz hacia acá. Si vuelvo a la fotometría, me está pasando esto. Es mayor a ciertos valores que el ojo puede admitir. Pero de vuelta, si no tengo en consideración el entorno, este downlight, esta glare bomb, en un entorno donde hay mucha luz natural, no molesta. Este tipo de análisis solo se hace del producto, no importa el entorno. Y eso la norma habla un poco de eso. Martiniano, eso vendría Sí. a ser como el cutoff de la luminaria, ¿no? Vendría a ser como el cutoff, sí. Vendría a ser como el cutoff. Claro, pero Sí. es de la luminaria y que si lo analizas por separado, pierde lo del recinto que hablamos antes, o sea, siempre va a ir en relación. Correcto. En Australia te daba las dos opciones. Vos podías hacer un cálculo UGR del recinto en el punto que habíamos marcado, no en todos los escritorios, en el punto, o podrías analizar el producto. Eran las dos opciones. Y no tenías que cumplir con las dos, tenías que cumplir con una Vale. o la otra. Bueno, y acá dice,
ángulos mínimos de apantallamientos y cuál es la luminancia de la lámpara, dependiendo de cuánto, de qué ángulo, un poco lo que estamos explicando. Bueno, sí, acá habla de las reflexiones, bien, en las pantallas y en las paredes que no sean brillantes, que sean mate, clave que sean mates. Bueno, y hablando de modelado, o sea, dice que la iluminación no debería ser demasiado direccional, porque va a producir sombras fuertes, pero tampoco demasiado difusa, porque también se va a perder, digamos, genera un ambiente muy monótono y aburrido, que es un poco lo que demostraba acá. El famoso caldo de sopa, lo llamamos nosotros. Caldo de sopa, perdón, caldo de luz. O en un lugar donde haya un poco más de contraste, para que la actividad, donde yo realizo la actividad, preste más atención, en que es todo lo mismo. Bueno, bueno, aspecto de color, habla del CCT, esto si quieren otro día lo podemos charlar. Rendimiento de colores, habla del CRI, tenemos otra charla sobre CRI, podemos hablar 1 hora de CRI, no lo vamos a hacer, pero podemos organizar con Ximena una. Factor de mantenimiento, también tenemos otra para cómo jugar con el factor de mantenimiento para subir los valores de iluminancia o utilizar productos de menor potencia y bajar el consumo energético, sumamente importante. Bueno, y esto habla de las pantallas. Si yo tengo, esto básicamente esto clasifica las pantallas de los ordenadores en si son buenas o malas, y te habla de las luminancias medias que permite reflejar la pantalla. Y habla de los ángulos de coso. Pero bueno, habla un poquito de todo. ¿Qué más? Y ahí medio que terminamos con la norma. Bien, vuelvo acá, voy a poner pausa. Me extendí un poquito. Voy a cortar acá y después vuelvo a compartir. Bueno, hablé un montón. Ahora voy a la app. Hablé un montón. Espero que se haya entendido algo de todo esto. Está todo en la norma. El tema es, ¿qué se lee de la norma? Muchas veces nos quedamos con las tablas, y el UGR está, bueno, no. El UGR límite solo se calcula en el peor escenario. ¿Cuál es el peor escenario? Una persona sentada contra una pared del recinto, viendo todo el campo visual con todas las luminarias. Porque de esa forma se puede calcular, o sea, toma en cuenta el potencial de alumbramiento de todas las luminarias en el recinto. ¿Qué más? La luminancia del entorno. La luminancia del entorno es clave, cambia absolutamente todo. Fer, ahí veo la mano levantada, dame un segundo, ahora arrancamos con las preguntas. ¿Cómo hago yo para que la luminancia del entorno suba? Lo más económico, pintar de blanco y mate. Pues si pinto de blanco especular, voy a replicar las fuentes de luz y el alumbramiento. ¿Qué más? Las tablas no sirven para nada, para nada. O sea, de vuelta, fue inventado en 1995 este sistema. ¿Cómo se hacían las oficinas en 1995? ¿Cómo están las tablas? Hoy no se hacen así. ¿Qué más? Bueno, no sé, vimos un montón de cosas. Ok, vengan las preguntas. Espero poder contestarlas. Muchas gracias, Martiniano. Fernando, ¿tienes una pregunta? Hola, sí, Ximena. Buenos días a Buenos todos. días. Bueno, saludos a todos, muchas caras conocidas. Y bueno, Martiniano, excelente la presentación, muy clara. Y te quería hacer 2 preguntas muy obvias, muy tontas quizás, pero quizás nos puedas clarificar un poco. La relación entre la temperatura de color y el confort visual en una oficina. Siempre se habla muy estandarizado de temperaturas neutras y uno se queda con ese esquema que funciona, pero ¿hay algún estudio que modifique o que mejore esa condición? Y también la relación de temperatura de color en el entorno, es decir, la diferencia de temperatura de color entre el plano de trabajo y el entorno, que vos hablabas tanto de los planos verticales y demás.
esa relación, digamos, de unificar la temperatura de color, o permite, por ejemplo, modificar la temperatura de color en el plano vertical, en el entorno que tanto mencionaste? Muchas gracias. Excelente pregunta, y está buenísimo hablar de eso. Mira, yo, por varias partes. Primero, para mí la temperatura de color que se elija tiene que ver mucho con las superficies que se elijan. En el diseño de interiores estoy hablando. Si yo utilizo superficies frías, y mejor iluminarlas con temperatura de color más neutras. Piedra, no sé, si voy con madera cálida, bueno, iría con temperatura de color cálida. Eso por un lado. O sea, hay que tener esa discusión con los diseñadores de interior de qué superficies vamos a utilizar, y en base a eso elegir la temperatura de color. Por un lado. Por otro lado, y se utiliza mucho en espacios donde yo tengo breakout room areas, o sea, espacios para relajación. Generalmente en la oficina se utiliza 4000 Kelvin, un espacio más neutro, y en el espacio de relajación 3000 Kelvin. Entonces, para separar las áreas, y eso te da, aparte, muchas veces no hay separación física, hoy es básicamente todo un open space, la temperatura de color te separa esas áreas. Entonces, se puede jugar con eso. Luego, sí está estudiado que las temperaturas más frías o más neutras generan mayor actividad, y las temperaturas más cálidas generan más relajación. Tiene que ver básicamente con el ritmo circadiano. O sea, el sol, digamos, a medida que sube, las temperaturas de color se hacen más frías, y a medida que baja, se hace más cálido, por lo cual también normalmente nuestro sistema biológico empieza a bajar la actividad. Y bueno, tiene que ver un montón con Human-Centric Lighting, que tenemos otra charla específicamente de eso, y el approach de ERCO con respecto a Human-Centric Lighting, que no es solo cambiar la temperatura de color, pero tiene que ver un montón de cosas más. Bueno, actividad. Y en Australia, por ejemplo, que es una temperatura de color que a mí me encanta, se usaba mucho 3500 Kelvin. Es, para mí, espectacular, porque no es tan cálida, ¿no? ¿Viste? El 3000 Kelvin, muchas veces cuando iluminas una pared blanca te da la ratona, te la hace como amarilla, sobre todo cuando hay luz del día. Cuando no hay luz del día, no, porque viste que el ojo funciona todo el tiempo en comparación. Entonces, yo tengo luz del día, ilumino una pared con luz blanca de 3000 Kelvin, luz amarilla. La ilumino con 4000 Kelvin o 5000 Kelvin, luce blanca. Entonces, 3500 Kelvin lo que te da para mí, ese balance justo entre la calidez del 3000 y la activación del 4000. Si nunca la vieron, véanla, porque es, para mí, para oficinas, espectacular. No sé si contesté, Fer, tu pregunta, pero un poquito piqué de todo. Sí, excelente, Martiniano. Además hay tanta discusión ahora con el tema. Parece que todo se reduce a la temperatura de color, ¿no? En el interiorismo por lo menos, y en realidad es un factor nada más importante, pero no es solamente eso. Hay todo un diseño biofílico, hay todo un montón de herramientas de interiorismo que están afectadas por la temperatura de color, por el índice de reproducción cromática, por la iluminación de planos verticales. O sea, hay un montón de factores, un todo. Por eso es bien interesante lo que planteás. Así que clarísimo, sí. Muchas gracias. Eso básicamente, todo lo que nombraste es para nosotros lo que es Human-Centric Lighting. Sorry. Mars, perdón, estoy colándome en la presentación acá del colega, yo también soy de ERCO. Josefina es área manager de ERCO Sudamérica. Solo quería agregar respecto a esa pregunta, que me parecía también súper interesante, que más allá de la cuestión del interiorismo, que obviamente es en lo que primero nos fijamos, hay una cuestión que está, digamos, estudiada desde la subjetividad con los temas culturales, ¿no? No va a ser lo mismo una oficina, no sé, en los países nórdicos, donde la temperatura exterior del ambiente tal vez es mucho más fría, tienen a veces mucho más tendencia a utilizar colores mucho más cálidos que nosotros en el interior, y de repente lo que pueda pasar en Centroamérica o en cualquier lugar de Sudamérica, tal vez Chile y Argentina, bueno, nosotros tenemos como otras temperaturas
de color y otros climas, pero en Centroamérica, ellos, por ejemplo, que tienen como una iluminación muy constante, las veces que me tocó ir, y seguro ustedes también, usan temperaturas de color muy frías adentro de las oficinas, y es como para contrastar ese como o sol permanente que tienen, o es para generar contrastes también, ¿no? Y eso tiene que ver con eso, bueno, que decía Fernando, de pensar más también en lo biológico y en cómo nos movemos respecto de eso. Pero bueno, era ese comentario nada más, que si no generamos el contraste, a veces, si tengo mucha iluminación natural que viene de afuera, es como que también hay monotonía dentro, y bueno, hay que medirlo de alguna forma también. Era eso nada más, Marx. Gracias. Carlos, tenés una pregunta. Carlos Carrillo. Hola, sí, muy buenos días, Martiniano. Un poco siguiendo con la pregunta que hizo Fernando, no me quedó claro, por lo menos, que Josefina ahorita dio un punto, que es que yo estoy en Centroamérica y el tema del uso de la temperatura de color blanca es un poco para evitar ese malestar que te crea tener tanta luz blanca en la parte exterior y tú lo compensas con luz blanca en el interior. Entonces, un poco cayendo en ese sentido. Pero cuando Fernando te hizo el comentario me quedó una duda. Nosotros comúnmente utilizamos o luz blanca, hablando de Centroamérica, luz blanca o luz neutra, sobre los puestos de trabajo. ¿Qué pasa si yo el plano horizontal o ese plano al final que está de frente utilizo una temperatura de color diferente? ¿Qué tanto afecta a la persona o el tema del deslumbramiento el que yo tenga 5000 o 6000 K sobre el escritorio y tenga al fondo unos 3000 K porque la pared que tengo al fondo, no sé, es de un color crema, aunque sea un color claro, no es la misma temperatura de color que tengo sobre el escritorio? ¿Qué tanto te Sí, puede afectar? perfecto. Me olvidé de contestar esa parte. Es muy buena la pregunta. Pasa lo siguiente, generalmente hablando. Imaginémonos que tenemos pared blanca. No tenemos materiales, sino que blanca. En general, nosotros vemos mejor que la luz difusa sea en temperaturas de colores más frías y la luz de acento en más cálido, que es un poco lo que pasa afuera. El cielo es el que aporta la luz fría, la luz difusa, y el sol, o sea, la luz directa del sol, es el que aporta la luz cálida. Entonces, generalmente, si yo quiero destacar un escritorio, y de vuelta tiene que ver con la superficie, pero si yo tengo el mismo material blanco, tanto en la pared como en el escritorio, se va a destacar más el escritorio si yo utilizo luz difusa más fría y luz de acento más cálida. Y es una técnica que se utiliza muchísimo en museografía y en retail, en el cual yo destaco el objeto que quiero iluminar con más cálido con respecto a su entorno. Si yo lo invierto, es como que no es natural. De vuelta, mismos materiales, ¿no? Depende muchísimo del material, a veces queda mejor al revés, pero si tenemos el mismo material, si yo invierto, es como que hay algo raro. Después, siguiendo con la temperatura de color y jugar con temperatura de color. ¿Se puede jugar con distintas temperaturas de color? Sí, se puede. Hay mucha gente que es media dogmática y que dice, no, siempre la misma temperatura de color. Lo ideal, nosotros trabajamos mucho, o sea, toda nuestra filosofía está basada en Richard Kelly, en sus capas de luz, en Ambient Luminescence, Focal Glow y Play of Brilliance. Entonces lo que decimos es, se puede jugar con la temperatura de color siempre y cuando sea en dos capas diferentes. O sea, si vos tu luz ambiental la podés hacer de una temperatura de color y tu Focal Glow la haces de otra temperatura de color, sí se puede y queda espectacular. Ahora, si vos de repente iluminás la pared de neutro y el techo lo iluminás de cálido, lo que te hace eso es te parte la arquitectura en dos. Es como que sacaste el techo sobre la arquitectura. O sea, capaz que es un efecto que querés hacer. No sé, ahí ya entran en juego otras cosas, pero psicológicamente lo que sucede es te corta en dos. Entonces, mientras que vos juegues en distintas capas de luz, podés jugar con las temperaturas de color. Ahora, si jugás en la misma, algo va a pasar algo raro. Perfecto. Gracias, muchas gracias.
mí me gusta mucho más hablar de Sí. Richard Kelly y de iluminación y arquitectura que hablar de lo que hablamos hoy. Pido perdón, pero esta presentación es de iluminamiento, hay que pasar por todo esto y leer normas y es mucho texto. A mí me gusta hablar de imágenes, pero bueno, había que pasarlo. No, muy, muy, muy bueno, Martiniano. Yo creo que para todos fue un tremendo aporte y para poder también entender cómo abordar esta norma es súper, súper útil, yo creo que para todos los que estamos trabajando en este ámbito. Así que te agradezco muchísimo. A mí me quedó mucho más claro. De hecho, me hace pensar también cómo hemos abordado los últimos proyectos y seguramente va a cambiar un poco, ¿cierto? Así que a todos yo me imagino que fue un gran aporte. Y tuvimos muy buena convocatoria hoy día, así que súper bueno, te felicito. Esperamos tener más de este tipo de charlas, algunas más, Sin como duda. tú dices, más Sí. inspiradoras, como hablar de Richard Kelly, de nuevo del Sí, UCR. hablemos de eso, es más divertido. Pero la verdad es que es necesario también, también hablar de temas técnicos que a todos un poco nos dan vuelta y nunca sabemos bien cómo se abordan. Así es Sí, que su mucho gran, más su gran claro por desafío, fin, dicen. sí, su gran desafío es el día de mañana cuando tengan que certificar un proyecto y venga un burócrata y lea, no, la tabla dice UGR, bueno, tienen que agarrarse la nota esa diciendo, esto es válido, o sea, no hay umbral para el escritorio. O sea, no sirve de nada. Pero bueno, esa discusión la pueden llegar a tener. Exacto. A ojos de un cliente o de una constructora, ¿certifica? Sí, certifica. Pues, la verdad que sí, certifica. Pero no es solo la luminaria, es la luminaria No sé. más el espacio. Claro, exacto. Sí. Yo Preguntan hice por mucho acá, hincapié. no sé si Sí, será posible tener la norma, esos apuntes que tú le hiciste a la norma de la SEC, sí. si podrías compartirlos. Bastante feo, solo. Preguntan. Pero algunos, Dale. bueno, algunos les Sí. podrían servir, quizás. No hay Si los problema. puedes compartir sería genial. De Dale, todas no hay formas, problema. estamos grabando también la reunión por si alguien la quiere revisar en el futuro. Yo, porque se Perfecto. me cortó mucho. Si ¿A me ti la se te puedes cortó? pasar a Perfecto. cada rato. Gracias, Ximena. Ningún problema, ningún problema. Así es que bueno, creo que podemos empezar a cerrar agradeciéndote Dale. nuevamente a Martiniano por tu tiempo y por ser tan claro en cómo explicar esto, creo que fue súper. Y también por gracias a todos por el interés rápido que tuvieron. Esta es una primera vez que hacemos una cosa así tan a última hora y la verdad es que funciona. Así que gracias y esperamos tener más instancias como esta. Yo encantado. Como verán, me encanta hablar, así que. Súper. Bueno, Vale, pero muchas la próxima gracias. la próxima no tantos números, prometo. Vamos a tener distinto, podemos matizar, ¿cierto? Dale. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno. Ximena, muchas gracias por el espacio y Muchas por la gracias. discusión y bueno, y por la oportunidad. Sí, el espacio está siempre disponible, así es que también invitar a los que quieran conversar sobre ciertos temas, así como estos u otros, también nos pueden dar ideas y nosotros los armamos. Estamos para eso. Bueno, nos despedimos. Chao. Bueno, Muchas hasta luego, nos gracias vamos a viendo. todos. Muchas gracias. Oh, gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Gracias, Ximena.